nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le voy a pedir aquí al maestro Abraham que estemos atentos para un canto al final, porque yo sé que Dios va a ministrar nuestras vidas. Esta semana pasada, en el transcurso de estas últimas 2 semanas, estuvimos viendo los acontecimientos a nivel mundial, a nivel global. Y hay una foto que quisiera ahí ver, y ponga atención porque traemos algunas imágenes y me puedes poner ahí, por favor. Esta foto es del Congreso de los Estados Unidos. Y hace una semana y media aproximadamente salió un comunicado en el Congreso de los Estados Unidos que nos llamó arduamente la atención a los que seguimos la profecía bíblica. Porque el Congreso de los Estados Unidos mencionó que para poder ejercer el movimiento progresista, el progreso le llaman ellos, el progreso en el país, se tiene que erradicar el cristianismo bíblico. Que el cristianismo está estorbando los planes para la ejecución del progreso en los Estados Unidos. Si tú y yo tenemos oídos para entender lo que estamos escuchando, estamos viendo la antesala de lo que la Biblia le llama el nuevo orden, o el orden que se establecerá global. Y para nosotros que estudiamos la profecía bíblica y que hemos estado hablando estos par de años acerca de esto, nos llama la atención que hay un factor que ya está con una de las naciones más importantes que no estaba en los últimos 4 años, y es el nuevo gabinete, que tiene, al igual que todos los países del primer mundo y que están involucrados en el control, en la autoridad, en el liderazgo en el mundo, faltaba uno, que eran los Estados Unidos. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de cómo estas palabras, ahí me lo pones por favor, Has, dice, la mayoría está en contra de respetar la ley de Dios y creer que los cristianos son una plaga. Eso fue lo que dijeron. Son una plaga que tiene que ser removida para ejercer las leyes que necesitan aprobarse. Eso habla de persecución. Y tú y yo tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro mundo global. Así que, así como estás, Padre, gracias por lo que tú vas a hacer en esta hora, por lo que tú estás hablando y lo que estás preparando. Sin duda, sigues en control de todas las cosas. Señor, sin duda, tú estás en medio de este mundo viendo cómo el ejército, Señor mío, divino, va a ejercer la autoridad y va a ser una de las grandes, de los grandes movimientos evangelísticos en todo el mundo. Y para eso, Señor, se ha visto y permitido todo lo que está aconteciendo a nivel global. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos que prestemos atención a la voz de tu Espíritu, a la voz de tu palabra, y que pueda ser ministrado a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Sean bendecidas en ti todas las familias, Señor, y todas las personas, los hogares que están escuchando y los que escucharán después esta transmisión. Y Padre, con la autoridad que nos has dado, reprendo todo espíritu que quiera venir a perturbar, a robar, a destruir, Señor mío, y todo aquello que se levante para querer, Señor mío, que tu palabra no sea enviada conforme tú lo dices. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y todos los que crean, digamos amén. Amén, amén, amén. Y hoy quisiera hablarte con la temática contra Cristo. Contra Cristo, basado en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, verso 18. Contra Cristo.
contra Cristo nos habla una de las cartas del apóstol San Juan. El apóstol San Juan fue una de las personas que más estuvo en el ministerio del Señor Jesús, de los más allegados. Fue del círculo principal, del círculo pequeño del maestro. Y él, después de tantos años, fue el último de los apóstoles que quedó. Fue el que murió hasta el último, y que encontramos en la Escritura que escribe 3 cartas a la iglesia, a todos los que pertenecen a la iglesia. Esas 3 cartas, aparte del libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis que escribió Juan, él envía una señal a la iglesia por lo que estaba aconteciendo en ese momento en el mundo. El apóstol Juan, en el capítulo 2, primero habla de Jesús como el abogado. Segundo, habla de Jesús como el que da el nuevo mandamiento. Pero tercero, da la enseñanza a la iglesia y da la palabra que hoy en día nosotros, cuando la escuchamos, nos remontamos al Apocalipsis. Pero qué interesante es ver que la palabra anticristo solamente fue mencionado por el apóstol San Juan, y está aquí en este pasaje, capítulo 2 de San Juan. Dice ahí usted lo va a tener en su pantalla, ahí viene también que verso 18, San Juan está hablando y dice: hijitos. Era la manera en que él se dirigía siempre a los creyentes. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, dice esta versión, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Qué interesante es que el apóstol San Juan, cuando está hablando de este momento, en 2 ocasiones menciona el último tiempo. Imagínate, si para la vida del apóstol San Juan hace más de 1900 años ya era el último tiempo, imagínate ahora en el reloj de Dios cuál es el tiempo que estamos viviendo. Por eso tan importante es para nosotros esta enseñanza, porque para nosotros nos va a abrir nuestros ojos de los tiempos y poder dar acontecimientos como señales. La semana pasada, el 28 de enero, hubo un acontecimiento con una congregación en Colombia. La congregación se reunió en un lugar y todos se encerraron, y las personas le hablaron a los medios de comunicación porque ellos decían que en ese día iba a venir Cristo y se los iba a llevar. El detalle es, amado, que es llamado a los medios de comunicación y están viendo todo lo que está pasando, y qué triste es que haya gente que no entiende todavía que lo que tenemos que hacer es leer la palabra antes de estarnos creyendo todo lo que sale en los medios de comunicación o todo lo que están anunciando. Es más, el más importante aquí no es el pastor, no son los de la alabanza, no son los medios, es la palabra de Dios que nos enseña, nos dirige y nos conduce a toda justicia y toda verdad. ¿Le puedes dar un aplauso a nuestro Dios en esta tarde, amado? Que reciba toda la gloria. Él es el más importante, y Él dijo, en su palabra dijo, que no habría de venir el Cristo sin que antes se manifiesten señales, pero que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo hay congregaciones? ¿Cómo hay creyentes? ¿Cómo hay gente que tiene muy buenos deseos, pero se cree lo que no está escrito en la palabra? Por eso tú y yo tenemos que tener la seguridad que no podemos dejarnos engañar en un mundo que cada vez está lleno del espíritu del anticristo. Y quiero entrar en materia a esto porque el escritor dice: muchos anticristos han surgido por el mundo. Muchos anticristos, dice el apóstol Juan. Ustedes han oído que el anticristo ya viene. Imagínate, Juan entiende que hay una palabra que Jesús les dio cuando ellos estaban como discípulos, y cuando Jesús dirigía sus pasos, Jesús les dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Esa palabra contra mí es la palabra que Juan utiliza
Porque anticristo viene, ahí pónmelo por favor, anticristo viene de esa palabra en el griego anticristos, es la palabra que significa opositor al Mesías. Y esa palabra opositor al Mesías viene del vocablo en el latín que es anti, opuesto o contrario. Y viene también ahí el significado, el que se opone o está en contra. Esto es muy importante porque tú y yo tenemos que entender que una cosa es el espíritu que opera y otra cosa, esa es la revelación, y otro es la manifestación. No tengo mucho tiempo para hablarte de eso porque quiero abundar en esta parte, pero lo interesante es que tú vas a ver cómo en la manifestación es lo que nos habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Cristo, del griego ungido o del hebreo Mesías, es lo que está tratando de decir este pasaje del apóstol San Juan. Es aquel que se opone al ungido o que se opone al Mesías, que viene siendo lo mismo. Por eso que aquí está hablando San Juan de esa parte donde en el último tiempo dice que va a seguir surgiendo un movimiento, no de una persona, porque nosotros estamos acostumbrados a ver que el anticristo es una persona. Pero la Biblia nos dice que la forma de aparecerse va a ser en la primera como el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es todo un sistema, es toda una forma de pensar, es toda una forma no de una persona, es todo lo que va a contaminar y a engañar a toda una sociedad. Por eso es tan importante que entendamos que cuando el apóstol Juan se está refiriendo en este pasaje, no se está refiriendo a una persona. Por eso dice hay muchos anticristos, porque él se está refiriendo al espíritu que comienza a moverse en una sociedad contra todo lo que tenga que ser Dios. Y es ahí donde entro a lo que te acabo de mencionar del Congreso de los Estados Unidos. Llega el tiempo en que hay un espíritu que empieza a operar para ponerse en contra de todo lo que Dios ha establecido. Lo tremendo es que si desde el tiempo del apóstol San Juan existe, cuando ya empieza a operar de una manera global, es lo que nos para a nosotros las antenas y la alerta para decir, podemos estar en la antesala del advenimiento de los tiempos apocalípticos. Por eso la otra parte o la otra forma de aparición es el anticristo hombre. Esa es la persona. Eso se llama la manifestación de ese ser donde todo el espíritu que operó se va a encarnar en una persona. ¿Por qué lo va a hacer así? Lo hemos hablado anteriormente en algunas ocasiones. Porque Satanás es un imitador. Y así como Jesús vino en carne, y así como se manifestó el Señor en la vida de Jesucristo, así lo va a hacer Él en los tiempos finales, en la manifestación de un hombre que va a tratar de controlar toda la tierra. Y ahí es donde encontramos, vaya conmigo ahí al capítulo 4, más adelantito, capítulo 4, ahí en su Biblia. Primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4. El apóstol Juan vuelve a explicar acerca del espíritu del anticristo y dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, si algo el apóstol Juan está seguro, es que había muchas personas que con un espíritu de error y de engaño ya estaban operando en la tierra. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces dice el verso 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Tú hay una forma de que tú conozcas, y aquí la intención es que identifiquemos, que nosotros identifiquemos cuando está un Espíritu de Dios
y cuando está el espíritu del anticristo operando. Porque te voy a decir una cosa, puede haber gente con el espíritu del anticristo en tu casa, con el espíritu del anticristo en la iglesia, con el espíritu del anticristo en la sociedad, cuando empieza a generarse en el gobierno, como lo acabamos de mencionar. Es un espíritu que se va a oponer, que va a estar en contra de todo lo que Dios establece. Y ahí es donde el apóstol Juan comienza a decir: todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu, ve cómo menciona, es el espíritu del anticristo. Cuando uno entra al tema de lo que viene siendo la liberación de demonios, cuando hay una situación, hay gente que le pone este texto como el detector de demonios. Porque tú le preguntas a una persona que tiene una opresión espiritual, un atormento espiritual, o que puede tener una posesión, porque hay diferentes etapas: un tormento, una posesión, una manifestación de opresión nada más. Y cuando hay alguien que está poseído y tú entiendes que hay una persona ahí, un personaje, un espíritu dentro de él, este sería un detector de demonios, que viene siendo que tú le preguntas: confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y cuando una persona está poseída por un espíritu inmundo, no lo puede decir. Por eso es tan importante que entendamos por qué el apóstol Juan en este momento está hablando del espíritu que opera, porque no se está refiriendo a una persona. Es más, Apocalipsis no aparece la palabra anticristo. En Apocalipsis le da otros nombres. Le da el nombre del inicuo, del engañador, y es más, Apocalipsis 13 le llama la bestia, que también viene siendo un sistema que coloca un gobierno. Por eso es tan importante para nosotros esta enseñanza, porque tú y yo vamos a identificar en esta hora si hay algún espíritu en tu vida o en nuestro entorno, en nuestra vida personal, que nos está siendo influenciado por este espíritu del anticristo. Y hoy lo vamos a desenmascarar para que seas libre tú y tu casa, para que tu casa reciba revelación y quite todo lo que esté impidiendo que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Por eso cuando uno habla de estos temas, uno se inquieta. La gente que no tiene paz es porque el espíritu no los suelta, no los quiere dejar y no quiere escucharlo, porque no están dispuestos a escuchar la verdad. Por eso cuando hablamos de este pasaje, yo quiero que tú veas las funciones que, según lo que acabamos de leer, tiene el espíritu del anticristo en esta tierra. Número 1, seducir con palabras para ganar tu aprobación. Eso es algo que va a hacer un espíritu que tiene anticristo: seducir con palabras para ganar tu aprobación. Número 2, impedir que conozcas a Cristo y su obra. Eso es lo que va a suceder. Número 3, te va a confundir. Si alguien sabe engañar, es Satanás. Se encargó de engañar a Eva. Y se encargó de engañar a Eva cuando no habían pecado, cuando tenían una relación con Dios. ¿Por qué crees que necesitamos tanto la relación con Cristo? Porque Él sabe engañar a la gente, confundirla. Y lo más tremendo es que a Eva le confundió la palabra que Dios le había dado. Por eso ten mucho cuidado cuando hay sueños, cuando hay revelaciones, cuidado, porque el espíritu del anticristo confunde muchas veces la escritura. Por eso uno tiene que ser muy acertado y tener mucha prudencia de decir nada más lo que se le viene a la mente, porque puede ser un espíritu de un anticristo, del anticristo. Número 4, traer espíritu de error. Hay personas que empiezan a generar un error, empiezan a creerse mentiras. Dice la Biblia ahí, en el apóstol Pablo hablando a Timoteo, le dice
que vendrán en los últimos tiempos espíritus que creerán doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, amado, han surgido tantas cosas de esas. Espíritu de error, que empiezas a decir que Dios no existe, que hay pruebas de que Jesús nunca vino, de que Jesús no es Dios, de que Jesús nunca estuvo en carne, y empieza un espíritu de error y de enseñanza errónea. Cuidado cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de pensamientos, porque Satanás siempre va a agarrar nuestra mente. Número 5, engañar en la doctrina de Cristo. Algo que hizo el apóstol Juan en esta carta es que entendió que los creyentes estaban siendo engañados por maestros, por falsos profetas, por maestros que traían engaño. Por eso levanta esta palabra, por eso envía esta carta, porque se estaban confundiendo las personas y ya de repente no sabían en quién creían. Y hay gente que se encarga de eso, son emisarios del mismo diablo para engañarnos. Por eso yo te decía ahorita hace un momento, si no está aquí, no lo puedes creer. Tienes que tener mucho cuidado de lo que vas a creer. Por eso la palabra va a ser hoy más que nunca. Y ahorita te voy a poner un video para que entiendas por qué. La única norma que nos va a ayudar en este tiempo, porque va a haber tanto engaño, tanto error, porque el espíritu del anticristo está controlando ya zonas, lugares, áreas, y está trayendo todo esto. La Biblia dice ahí en Evangelio, en la carta, en la segunda carta del apóstol San Juan, capítulo 1, ahí una página más adelante, segunda carta del apóstol San Juan, capítulo 1, verso 7, y dice el escritor: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Cuando hablamos de eso, amado, nos damos cuenta que el apóstol San Juan entendía lo que estaba sucediendo con la congregación. Mucho cuidado, amados, cuando empezamos a ver gente que lo único que quiere es engañar el corazón de las personas. No le importa las personas, no le importan sus vidas, no le importa su familia. Lo único que quiere es engañarlos para sacar un beneficio. Y de estos abundaban en la iglesia. De estos abundaban en la iglesia. Por eso para nosotros es muy importante que tú y yo conozcamos la doctrina que habla. Y quiero hablarte de esta mujer que está ahí en la pantalla. Esta mujer que hace 5 años era la esposa de uno de los seguidores más enfáticos en decir que él era la encarnación de Cristo. Y si quiere mover la pantalla para allá, Pastor Eduardo, por favor, para que puedan verlo. Pero qué interesante es que esta mujer llamada Melquisedec Lisbeth ahora se hace llamar que Cristo es ella. Y dice aquí: Dios Melquisedec tiene esposa y su nuevo nombre es Lisbeth, la ayuda idónea de nuestro Rey de Reyes. Melquisedec Lisbeth habla del gobierno de Dios y ahí le pone una serie de textos, amado, textos bíblicos. No te está poniendo textos de otra Biblia, ni de otro documento, ni de algo anexo. Está poniendo textos bíblicos. Y esta mujer, ahora que se hace llamar ella, que la revelación encarnada de Dios es ella, está ganándose gente y gente y gente nuestra. Y como hoy hay muchos, yo nomás lo saqué como un ejemplo de que tú y yo podemos decir: no puede ser que la gente, hay gente que le sigue, hay gente que se cree el error, la contaminación y el engaño porque saca textos fuera de contexto, porque no conocemos la palabra. Le voy a decir algo, amado. Hace poquito
La gente salió ahí algo de que en las Biblias había un pelo, que en algunas Biblias había un pelo, y que cuando tú descubrieras ese pelo, te lo metieras a tu boca y el coronavirus te iba a sanar. Y tú te puedes reír, pero sabes que hay gente que se la cree. Pues porque salió de la Biblia el pelo. Era de la que se estaba limpiando ahí la mesa, hermano. Pero para que veamos el espíritu de error que ronda, y que si tú y yo no estamos cubriendo nuestros hogares, cubriendo nuestras casas, nuestra familia, a lo mejor tú no, pero familiares tuyos sí, y pueden caer a la postre de estos falsos profetas y falsos maestros. Por eso cuando vemos esto, amado, nos damos cuenta de cómo opera primero el espíritu del anticristo, como está ahí en la pantalla. Me lo pones a fuljas, por favor. El espíritu del anticristo que comienza a operar según lo que acabamos de leer ahí en San Juan capítulo 4. Y los anticristos, que son los falsos maestros, que son operados por él, por todo ese espíritu, y cómo empiezan a engañar a las personas. Y luego al final tenemos ahí en la ilustración que usted está viendo, el anticristo como la manifestación o la personificación del ser que va a emerger en los últimos tiempos. Pero la Biblia dice que no solamente es el anticristo en sí el nombre, sino es toda una operación, todo un sistema que va a contaminar todo. La otra vez yo le hablé de eso, que va a contaminar el gobierno, que va a contaminar la milicia, que va a contaminar el liderazgo, que va a contaminar todo, las finanzas, va a contaminar todo, va a traer un control global. Por eso es tan importante que tú y yo comprendamos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Cuando habla de la manifestación, quiere decir, amado, lo que quiero tratar de decirles esto. Primero opera la revelación. Dios empieza a revelar, Dios empieza a sacar a la luz, Dios nos empieza a mostrar, Dios nos habla a través de su palabra, y hay revelación de lo que está aconteciendo. Pero la manifestación es cuando ya ese hombre, con el sistema de gobierno, va a operar en la tierra. Y yo le voy a aconsejar una cosa: esperemos que usted y yo no estemos aquí para eso, porque la Biblia dice que Dios va a arrancar de la tierra, que los va a sacar de la tierra para los juicios que van a venir con toda esa gente que lo despreció. Pero va a agarrar a su pueblo, va a agarrar a un remanente. El día y la hora nadie lo sabemos, así que la persona que le diga es que tal fecha se acaba el mundo es una mentira. Nadie lo sabe, y la Biblia nunca lo dejó para que no haya nadie que le diga es que a mí me lo reveló el Señor. Esa es una mentira, amado. Esa es una mentira. No puede nadie traerte algo que Dios le reveló. No es cierto, eso es un espíritu del anticristo. Cuidado cuando empiece la gente con revelaciones que no están en la palabra, amado. Porque si no, nosotros nos vamos a ir con la finta y vamos a ser engañados. ¿Cuáles son las cosas? Apocalipsis capítulo 13 nos dice que será como una bestia. Nos dice que controlará todo, como te acabo de decir, gobierno, territorio, finanzas. Demandará adoración y sacrificio para él. Y lo más terrible, que yo creo que para mí es lo más terrible que va a suceder, es que dice que se le va a dar oportunidad y permiso para vencer a los santos y torturarlos. Por eso tú y yo decidimos si queremos estar ahí o escapar antes en el arrebatamiento. Por eso la llamada de alerta es entender los acontecimientos. Por eso Juan dijo: entiende los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice, y quiero ir ahí al pasaje que está más atrás, ahí en la carta o en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 23 al 25.
Nos habla la escritura en capítulo 7 de Daniel, cuando Daniel es revelado en los tiempos futuros. A Daniel se le permite ver en ese tiempo y hace tantos años lo que va a acontecer al final de los tiempos. Y Daniel escribe esto. Dice el verso 23: y entonces dijo así, le está siendo revelado. Acuérdese, la revelación y la manifestación son dos cosas diferentes. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. A toda la tierra, amado, va a hacer esto. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahora sí te está hablando de personas. Primero te habla de todo un sistema, de todo un sistema de gobierno, pero luego te empieza a hablar de personas. 10 personas que serán reyes o que serán líderes mundiales. Y dice aquí, se levantarán 10 reyes, pero después de ese rey, de esos 10 reyes, dice, se levantará otro, el cual será diferente a los primeros 10, y derribará a 3 reyes. Por eso dice aquí, verso 25, y ahí está en tu pantalla. Lo voy a leer en esta versión que anoté aquí, en la Nueva Traducción Viviente. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festividades sagradas o sus festivales, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por 3 años y medio. Es mucho para hablarlo en tan poquito tiempo, pero lo único que quiero resaltar es que está hablando de ese rey, está hablando de esa autoridad, de un personaje, un líder. Para Daniel le habla específicamente de un personaje y le dice, ese personaje va a desafiar a Dios, se va a presentar en contra de él. Volvemos a la palabra anticristo, que quiere decir contra Jesús, contra Dios, contra Cristo, oposición al ungido, oposición al Cristo. Y dice ahí, ese se le va a poner desafiando al pueblo de Dios y va a oprimirlo. Esto es importante para nosotros, amado, porque cuando estamos viendo esta situación que está sucediendo hoy en día, entendemos que poco a poco va cobrando forma lo que está aconteciendo. Y entonces dice aquí, procurará cambiar las leyes, amado. ¿Por qué crees que es tan importante lo que pasa en los congresos? Porque esta persona, este personaje, este espíritu va a cambiar. Va a quitar leyes, va a permitir otras, va a ofender a Dios. Y todo eso que va a permitir es para crear un sistema de gobierno. Por eso cuando estamos viendo esto dice, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey 3 años y medio. ¿Quiénes? ¿De quiénes está diciendo ellos? Del pueblo, de los santos. Está hablando de Israel. Está hablando de los que se queden en la tribulación. 3 años y medio van a estar bajo el dominio de todo lo que va a acontecer en la tierra. Hermano, a veces no aguantamos un día. Y estar 3 años y medio en una oposición que va a traer, hermano, lo que estamos viendo no es nada. Porque ya va a estar el control general. Y quiero que veas la función. Desafiará, como dice ahí la palabra, viene de un vocablo que significa proferirá palabras insolentes contra Dios. Va a ser alguien que se levante y lo empiece a retar. Dice la Biblia que será alguien que hasta haga bajar fuego del cielo. Habrá señales. Algunos dicen que esas señales no van a ser reales, que va a ser como en la película en la última película de El Hombre Araña, que había tanta multimedia y tantas cosas que generaban que todo el mundo pensara que estaba sucediendo. Algunos dicen que puede ser de esa manera. Lo que la Biblia nos dice
es que lo va a hacer y que va a engañar a muchos. Significa falta de respeto a Dios y a las autoridades ungidas. Por eso, cuando una persona se comienza a colocar con un espíritu del anticristo, empieza a rebelarse, amado. Comienza a faltar el respeto. Por eso cuando tú ves en la casa, y esto yo quiero hablar ahora y quiero aterrizarlo a tu casa. Si en tu casa comienzas a ver que no hay orden, que la gente se empieza a faltar al respeto, que hay palabras que hieren, que como dice ahí, insolentes, desafiantes, esa persona, esa familia está bajo la influencia de un espíritu del anticristo. Por eso es tan importante que detectemos qué está pasando. Ahora, cambia las leyes y cambia las festividades. Está hablando de cosas que a veces uno dice, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué se está enfriando la gente? Porque es parte de la influencia y del engaño que está aconteciendo ahí. Y ahí, amado, es cuando entra en esa función de engaño que distorsionará el contenido. Y yo no sé si has oído, pero que ya salió la nueva Biblia inclusiva. La Biblia inclusiva le quitaron textos de la escritura. Todo lo que tenga que hablar del homosexualismo, del lesbianismo, todo lo que hable de eso se lo quitaron. Porque es inclusiva. Cambiará la ley, cambiará las escrituras, cambiará el contenido. ¿Te acuerdas cómo engañó Satanás a Eva? ¿Qué le dijo? ¿A poco Dios dijo eso? No, Dios no dijo eso. Dios dijo otra cosa. Satanás es muy astuto y el Señor lo reprenda para cambiar el contenido de las cosas. Por eso el espíritu de engaño cada vez más va a ser fuerte en todo lo que sucede. Por eso si hay engaño, te vas preparando con el video, por favor. Si hay engaño en tu casa, y eso habla de matrimonios, relaciones que hay con ellos, engaño de hijos con papás, engaño en el trabajo, está una operación de ese espíritu que está tratando de introducirse en todas las esferas de las familias y del gobierno y de nuestra sociedad. Quiero que veas este video, dura 3 minutitos, para que veas tú cómo se pretende hacer el control del nuevo orden. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo. Esto vamos a acabar con el cristianismo bíblico, porque el cristianismo bíblico no comparte esta visión de persecución de la vida, de persecución de la familia, de acabar con las libertades, y es un obstáculo que tenemos que acabar con él. ¿Cómo acabamos con el cristianismo bíblico? Que es la gran pregunta. ¿Qué hacemos para quitarnos este obstáculo de en medio? Bueno, lo vamos a hacer a través de varios caminos. Algunos son recientes, otros son más antiguos. Uno de esos caminos es impulsar la agenda ecuménica. Es decir, vamos a diluir, a disolver, a hacer que desaparezca todo lo que es el elemento bíblico de ese cristianismo. Y lo vamos a sustituir por llamamientos a la unidad, a sentirnos todos bien los unos al lado de los otros, a querernos mucho, etcétera, etcétera. Otro de los mecanismos es infiltrar las editoriales, los seminarios, con mensajes que son partidarios de la agenda globalista. Y en ese sentido es obvio que en estos momentos, por supuesto, ya hay manuales que se enseñan en seminarios, ya hay profesores en seminarios, ya hay editoriales evangélicas que están publicando materiales de este tipo. Por ejemplo, y es un libro especialmente escandaloso, El Evangelio de los Marginados, que es un libro que publicó la editorial CLIE, que ha sido durante décadas una editorial evangélica conservadora, es un comentario homosexual al Nuevo Testamento.
Y en ese libro, publicado por CLIE, la gente que lo lea se va a enterar de que el criado del centurión era el amante del centurión, y cuando Jesús curó al criado del centurión estaba bendiciendo las relaciones homosexuales. Ya lo escuché eso, doctor. En ese mismo libro, en ese mismo libro se va a encontrar que se afirma de la manera más blasfema y grosera que Juan el Evangelista era el amante de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que este es otro de los elementos. Y finalmente, el último elemento es ir avanzando hacia una Biblia ecuménica en la cual, en un momento determinado, se hayan borrado las enseñanzas contrarias a la ideología de género. Alguno dirá, ¿esto es imposible? No, esto es real. Ya existen Biblias que son incluso Biblias de estudio gay, donde se niegan los pasajes en que la Biblia señala que las prácticas homosexuales son incorrectas, y ya estamos llegando a Biblias donde, por ejemplo, desaparece el aborto. La Biblia La Isha, que es una Biblia que publicaron las sociedades bíblicas argentinas hace unos años, se presentó como una Biblia que era aceptable para las mujeres, era una Biblia inclusiva y era una... Sí, hasta ahí vamos a dejarlo. Gracias. Y tú y yo podemos entender que la gente no conoce. Nosotros, y hay algo que sacó Netflix el año pasado y años atrás, donde habla, según ellos, cómo es el cristianismo. Y lo más triste es que ellos presentan el cristianismo como un lugar de restricciones, como un lugar de una fachada, porque presentan que problemas que existen dentro de alguna familia y que están tapando y que no pueden decir si son así o son allá, pero jamás presentan a un cristianismo bíblico donde Jesús por gracia se entregó en la cruz por todos los pecados de la humanidad. Nunca te presentan a un Cristo que nos amó a pesar de cómo éramos, cómo estábamos, cómo nos encontrábamos, lo sucio que veníamos, y nos dio una nueva oportunidad. No presentan eso, presentan a un cristianismo fóbico que está en contra del aborto, que está en contra de las relaciones homosexuales. Pero no es cierto. Nosotros lo único que decimos es lo que dice este libro, y dice aquí que Dios no quiere que llevemos eso, porque lo único que nos va a llevar es un camino de perdición, pero que Él tiene un nuevo camino para nosotros, un camino de paz, un camino de amor, un camino de restauración, un camino donde nos ayuda con nuestras debilidades. Y sí, la Escritura menciona mucha gente que estuvo con esas debilidades, pero también dice que el Señor los ayudó, los restauró, los fortaleció, los sacó de ahí. También dice que Jesús estuvo en esta tierra no viniendo a buscar a los que estaban limpios, sino vino a buscar a los pecadores, a los enfermos del pecado, y que Él, como el buen médico, vino a darnos la mano para sacarnos adelante. Eso no lo presentan. Por eso tan importante que hoy en día entendamos lo que está generando, lo que está orquestándose para destruir, porque nos están tratando de engañar a nuestra sociedad, diciéndole que el cristianismo es un grupo, un grupesco que no quiere nada con la sociedad, y eso es una mentira. Si alguien tiene la vacuna y la respuesta para ayudar a nuestra sociedad, es la bendita palabra de Dios a través del mensaje de amor y de gozo que trajo nuestro Señor Jesucristo. ¿Le puedes dar un aplauso a nuestro Dios en esta hora por eso? Yo quiero que tú y yo veamos ahora por qué el apóstol San Juan era tan necesario mandar esta instrucción a la iglesia, y por qué como líderes de la iglesia nos interesa preparar a una iglesia que entienda los caminos que están aconteciendo hoy en día. San Juan, segunda carta de San Juan, capítulo 1, verso 7, la segunda parte de lo que dice: muchos engañadores han salido por el mundo, dice: quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, tal persona, ahora se refiere a uno, es el engañador y el anticristo. Y se levantará una persona con el tiempo que empezará a quitar todo
todo eso, amado. Pero para que eso suceda, tiene que haberse ya penetrado en la sociedad. Tiene que haberse infiltrado en todos lados. ¿Y sabes dónde no ha infiltrado? En la iglesia de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: no puede manifestarse hasta que se ha quitado de en medio lo que lo detiene, que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hogares, de los creyentes y de aquellos que le aman y que guardan toda la palabra de Dios, y que a esos Dios sigue guardándolos y protegiendo. Por eso vamos a orar por tu casa al final de este servicio. Vamos a orar por tu hogar, vamos a orar por tu familia. Pero quiero que veas cómo es tan importante, porque si todo esto tú lo has visto en tu casa, tú puedes entender contra qué estás peleando. Trae el espíritu del anticristo rebeldía, violencia, anarquía, insubordinación, rechazo a la autoridad, falta de sujeción y de unidad, engaño, error, mentira, confusión, seducción, prohibición a obedecer la escritura y adorar a nuestro Dios. Por eso, cuando tú ves que está aconteciendo todo eso, tú y yo tenemos que pararnos firmes y entender contra quién estamos peleando. Y la Biblia dice, y me encanta este pasaje ahí en Evangelio ahí en la carta de San Juan, cuando él está hablando de este tema, ahí en el capítulo 4. Ve conmigo, por favor. Porque en el capítulo 4, verso 4, el apóstol San Juan, hablándole de toda esta influencia, le dice a la iglesia: hijitos, y lo vuelve a mencionar, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él está hablando de vencer en general. Está hablando de que la iglesia, que los hijos de Dios tienen autoridad sobre los espíritus del anticristo que tratan de infiltrarse, y que tú y yo podemos vencer toda obra del enemigo que está tratando de operar en nuestra vida. Por eso es tan importante entender la doctrina bíblica. Y por eso ahí donde está hablando del espíritu del anticristo, la doctrina bíblica nos habla del espíritu de Cristo. ¿Qué hace la revelación del espíritu de Cristo en nosotros? ¿Qué hace, amado? Si tú te fijas, Romanos capítulo 8, ve conmigo a Romanos capítulo 8 y con eso voy a terminar. Danita, ¿me ayudas, por favor? Romanos capítulo 8 nos trae una revelación del espíritu de Cristo. Y en la revelación dice ahí, en el verso 9: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ahí hace una diferencia el apóstol Pablo, que era lo que nos pasaba a nosotros. Cuando no conocíamos a Cristo, no estaba el Espíritu de Cristo. Es muy fácil saber si el Espíritu de Cristo está en nosotros o no. Porque si Cristo no está su Espíritu con nosotros. Pero cuando tú y yo le recibimos a Jesús y le dijimos: Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, ahí la Biblia dice que el Espíritu de Cristo vino a morar en mi vida. Y eso genera una protección sobre ti, una cobertura espiritual sobre ti. Por eso el apóstol Pablo entiende la revelación y le dice: el Espíritu de Cristo nos libra de los pecados de la carne. ¿Estás siendo tentado? ¿Estás siendo oprimido por la naturaleza que tú tienes? ¿Hay envidia, chisme? ¿Tiendes hacia la pornografía? Tu carne, porque está hablando de la carne, de la cuestión natural, ¿te está jalando? ¿Te está engañando? ¿Te está diciendo que está correcto? Pues dice: si el Espíritu de Dios está en ustedes, ustedes no van a andar en la carne. Por eso cuando la pastora estaba hablando del Espíritu Santo, yo dije: Señor, gracias por la confirmación. Porque yo entendía que en esta hora, al final, va a haber una visitación poderosa de su Espíritu sobre tu casa. Y dice el verso 10 de Romanos 8: pero si Cristo, fíjese bien lo que está hablando, si Cristo está en ustedes,
Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el espíritu vive a causa de la justicia. Tal vez tú estás en una opresión, estás en una situación y te sientes culpable. Estás haciendo cosas que no deberías de hacer. Has hecho cosas que te han jalado hacia lo malo. Pero dice la Biblia que el pecado, eso es lo que ocasiona en nosotros. Nos jala, nos mantiene tristes, deprimidos. Tal vez dijiste cosas que no debiste haber dicho, pensado. Pero dice ahí, pero el Espíritu Santo vivifica nuestro ser. Por eso es tan importante que tú le hablemos en esta hora y le digamos: Señor, te necesito. Necesito que tú vivifiques. Me siento seco, me siento vacía. Porque hay momentos en que así nos sentimos, secos. Hemos sido tan influenciados por todo lo que pasa afuera que nos empezamos a sentir vacíos y secos y culpables delante de Dios. Y el pecado hace estragos en nosotros. Por eso dice: a causa del pecado me siento como muerto. ¿Te has sentido así? Como muerto, sin ganas de vivir. Eso no es de Dios. Cuando viene esa depresión dentro interna, eso es provocado por el espíritu del enemigo, del espíritu del anticristo que está operando, trayendo muerte. Porque Jesús dijo: yo he venido a traer vida, y vida en abundancia, no muerte. Cuando la gente tiene ganas de morirse, hay una influencia espiritual. Por eso el apóstol Pablo está hablando de esto. Y por eso San Juan hablaba de eso a la iglesia y dice: no dejes, porque hay muchos engañadores. A veces está en tu mente el engaño. Estás siendo engañado para morirte, para dejarte, para no dar pasos de fe, para no avanzar. Todo eso lo provoca ese espíritu que está operando hoy en la tierra. Porque cada vez más se quiere manifestar. Pero le voy a decir algo: pero sigue impedido, porque está aquí quien se lo detiene. Es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo está en ti y en todos los que recibimos a Jesús en el corazón. Termina este pasaje, verso 11, y dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en ustedes. Fíjese lo que está hablando. Si ese Espíritu que resucitó a Jesús mora en ustedes, ¿qué fue lo que hizo que Jesús se levantara de la tumba? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué va a hacer que hoy en día la muerte se vaya? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace que cuando empezamos a adorar la enfermedad empiece a quitarse, o simplemente el ánimo comience a resurgir en nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando adoramos y cantamos y bendecimos, algo comienza a suceder que no es nada natural, sino sobrenatural, por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando está aquí el escritor hablando de eso, dice: si Él que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también te dará vida, también te dará vida. Recibe la vida de Dios sobre ti, recibe la vida por el Espíritu Santo, recibe vida sobre tu cuerpo mortal mediante ese Espíritu. Amado, es cuestión de dar pasos de fe y de empezar a creer y decir: yo necesito esa vida de hoy, yo necesito esa vida que resucita muertos, que cambia personas, que transforma corazones. Yo estaba, amado, teníamos una administración con una persona. Estábamos ahí todavía en ese lugar que estaba en Moisés Sáenz, y me acuerdo que nos llevaron una muchacha. La muchacha tenía pensamientos suicidas, pensamientos de dejar abandonar a su hijo, pensamientos de drogadicción, porque ella se quería estar drogando todo el tiempo, y tenía también esa atracción a su mismo sexo. Nos la llevaron a ministrar y le dijimos lo único, ella tenía un espíritu de rebeldía en su vida, y lo único que le dijimos es que tú quieras que Dios haga algo en tu vida. Dijo: pues la verdad no quiero, pero aquí estoy.
La verdad, yo me quiero ir ahorita. Yo me quisiera ir, escaparme con mi novio y dejar a mi niño con mi mamá. Ella tenía esa dualidad. Tenía una mujer y un hombre con la que también salía. Ese día, amado, yo la vi con mis ojos. Que se han de comer los gusanos, amado. Yo vi cómo después de ministrarla, de orar por ella y de renunciar a cada cosa, salió otra. Salió amando a su hijo. Salió renunciando a donde iba a irse, porque se iba a ir, esos días se iba a ir con ese muchacho. No volvió a tener esa atracción a su mismo sexo, ni a la drogadicción. Eso no se quita nomás así, amado. Eso es el poder de Dios. Eso lo hace el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que te estoy predicando. De eso que hablaba San Juan con tanta autoridad, porque dijo: lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos. Porque Juan se recostó con el maestro. Él sabía quién era el maestro. Él sabía, él conocía su amor, su misericordia. Él conocía cómo trataba a las personas. No es el evangelio que según nos presentan ahora los medios de comunicación. No era el Jesús que ahora te dicen que es un Jesús que rechaza a algunos y que nomás algunos acepta. Eso es una mentira. Jesús aceptaba a todos como vinieran, pero les mostraba un nuevo camino para vivir. Ese es el Jesús que en esta hora estamos predicándote. Un Jesús que nos ayuda aun cuando nos hemos equivocado, aun cuando nuestra vida se equivocó y la regó. Él viene a ayudarnos y a sacarnos adelante en medio de las situaciones, y tiene perdón, tiene misericordia y tiene gracia todavía, abundante gracia para nuestro mundo que está influenciado por un espíritu. Pero Él mismo dijo con la autoridad: ustedes le han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amado, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El Espíritu de Cristo. ¿Qué hace el Espíritu de Cristo? Conduce a la unidad, trae confianza, obedece a la palabra, nos ayuda a hacer justicia, nos hace veraces, dirige por caminos y vence al mundo. Pero quiero ya terminar con esto, porque Dios ponía en mi espíritu cuando estaba escribiendo: el espíritu del anticristo trae impedimento, engaño y miedo. ¿Qué impedimentos te han dejado que des pasos de fe? ¿Qué son cosas que te están impidiendo avanzar en la vida cristiana? ¿Qué cosas han estado en tu vida personal que no puedes avanzar, que te estorban para creer a Dios? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué temores estás viviendo? A lo mejor vives con miedo. El temor no es de Dios, sino que el perfecto amor es echado. Dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Dios ha traído su espíritu para ayudarnos. Sabes que si tú te encuentras ahorita con una situación de depresión, de temor, necesitas el Espíritu Santo. Si estás pensando: es que no voy a poder. No, amado, todo lo podemos en Cristo, quien es nuestra fuerza. Él rompe los impedimentos, Él destruye los engaños. Y si hay alguien que te está ahí perturbando, llévalo a la palabra y dile: mira lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia es el único libro que ha sido probado. Y yo te pudiera hablar tanto de por qué le tenemos tanta confianza a este libro. Porque hay gente que dice: no, ese libro lo escribieron los hombres, tiene errores. No sabes nada, porque a veces hablamos sin conocer. Pero hoy el Espíritu Santo va a obrar en tu ser, va a ayudarte, amado, va a ayudarte. Y ahí donde estás, ahí donde estás, ahí donde estás, tal vez estás impedido por cosas. Venga, equipo de alabanza, por favor. Y vamos a entonar un canto de gloria, de poder, de autoridad.
¿Qué te está impidiendo avanzar? ¿Qué tantas cosas hay en tu mente? ¿Qué te está robando la fe? ¿Qué te está engañando? ¿Por qué el miedo te está deteniendo? Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo encuentre una persona, porque Él siempre quiere, pero que encuentre una persona, amado, que le crea y que quiera y que le diga: Señor, aquí estoy. Yo te voy a pedir que dejes lo que estás haciendo y que empieces a levantar tus manos al cielo, y como un acto de respeto y de honra le digas: Espíritu Santo, entra en mi casa, paséate con libertad, sopla sobre nosotros como un viento recio que aparezca de repente y que cambie las atmósferas, y que cambie la tristeza, y que quite el dolor, y que quite todo el pensamiento de muerte y de enfermedad. Sopla, Espíritu de Dios, sopla sobre las familias, sopla ahora, y ese viento recio pueda soplar, pueda llenar, pueda venir a traer fuego, fuego de los cielos, fuego santo, fuego que consuma toda opresión espiritual, que te quite los temores, que te quite la mente que está tratando de robarte y de perturbarte, y hoy te dé libertad y sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue teniendo autoridad sobre todo lo que se nombra. Se llama Jesús. Su amor nos impactó, su amor nos sedujo, su amor nos hizo hacer algo en la vida. Porque Él apareció en la cena. Deja que aparezca en tu casa, deja que aparezca. Habla, dile: ven, sopla, trae un de repente sobre nosotros. Vivifica, resucítame, me estoy muriendo. Tienes que ser sincero con Dios. Cámbiame esta cámara, Has. Tienes que ser sincero con Dios. Tienes que ser sincero y le tienes que decir: resucítame. No sé qué me impide, no sé qué me está estorbando para crecer, no sé qué me está robando la paz, no sé qué está pasando en mi vida. Tienes que sincerarte con Dios. Pero te necesito, reconozco mi necesidad de ti. Y dile: recibo de ti, recibo lo que tú tienes para mi vida. Quiero dar pasos de fe, quiero creer, quiero avanzar. Que venga la capacidad de creer, que venga la capacidad de creer. En el nombre de Jesús, recibe, Espíritu Santo. Obra, no como una orden, sino como una solicitud de mi espíritu, como una solicitud de nuestra alma. Ven sobre nosotros, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, desesperado por ti. Desesperado, díselo, desesperado. Estoy necesitado de ti, Espíritu Santo. Con un corazón sediento, un corazón sediento, que espera beber de ti. Sí, aquí estamos, Espíritu Santo. Estoy aquí. Sí, Espíritu de Dios. Desesperado por ti. Díselo así, con esa desesperación. Con un corazón te necesito, sediento, avivifícame, resucítame, perdóname. Que espera beber de ti. Oh, ven, Espíritu de Dios, ven. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu sopla sobre poder. tus hijos, sopla sobre los hogares. De ti, Queremos Espíritu de Santo, ti, queremos de ti, en ti, Espíritu Santo. derrama tu gloria. Queremos más de ti, Señor. Esperamos por ti. Queremos. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven.
Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, oh ven, oh ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Adórale, adórale. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Transfórmame, quebrántame, restaurame, oh vivifícame, envuélveme, libértame, desciende sobre mí. Derrámanos, libértanos, llénanos de ti. Derrama tu gloria sobre ellos. Derrama tu gloria sobre cada casa, sobre cada hogar. Espíritu Derrama tu Santo, gloria sobre estas familias. En el nombre de Jesús. Se ha quitado Espíritu toda rebeldía, Santo, todo engaño, toda obra de maldad. Ahora en el nombre de llena Jesús. ese lugar. Desaparezca en el nombre de Jesús toda influencia de miedo, de temor, toda obra de iniquidad, todo aquello que confunde y trae un error en la vida de las personas. Señor, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaramos sobre ellos la paz tuya, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a creer lo sobrenatural y a desesperarnos por tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así sea, Señor, así sea. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oh, recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Recibe gloria, recibe gloria. Gracias, gracias. Deja que ese viento apacible en tu casa. Recibe la paz de Dios. Recibe la paz de Dios. Hay tanto que está perturbando tu corazón. Deja que Él abrace tu vida. Deja que Él abrace tu espíritu. Adórale con tus propias palabras. Dile: te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo.
Te necesito en estos tiempos. Sopla. Haz lo que no podías hacer. Haz lo que no podías hacer. Camina por fe. Habla. Agarra ese cuerpo que está enfermo. Dile: Señor, sano por tu palabra. Aprovecha la presencia. Aprovecha su presencia. Hazme libre de toda esta ansiedad. Hazme libre de toda esta atracción, de esta tentación, de este vicio. Quita de mí la rebeldía, Señor. Quita de mí todo lo que me roba a tu presencia, lo que no me hace sujetarme a tu palabra. Hazlo ahora en el nombre de Jesús. Díselo suavemente, ven, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Sopla, mamá. Sopla sobre ellos. Espíritu Santo, ven. Soy sano, mano. Ven, llena este lugar. Llena sus casas. Llena sus hogares. Llena la transmisión. Llena donde llegue este lugar. Esta transmisión a donde llegue, llénalo, Señor. Gracias. Espíritu Santo, recibimos más. Recibimos el Espíritu de Cristo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor, gracias. Trae fe, trae ánimo, trae fuerzas nuevas. Trae fuerzas nuevas, Señor, en el nombre de Jesús. Trae fuerzas nuevas, Espíritu Santo. Trae visión, trae dirección. Ayúdanos a creerlo, Gracias, Señor, gracias. Porque tú has vencido a este mundo. Gracias, Señor. Gracias. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Reciba la gloria. El Señor seguirá operando. Solo dale la apertura a tu casa. Síguele diciendo: Espíritu Santo, necesito que estés aquí. Llena mi ser, llena mi corazón. Cuando Jesús resucitó, lo primero que fue con sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Él sabía la necesidad que hay en nosotros. Recíbelo y deja que Él vaya encaminando tus pasos. Sé que regularmente oramos por las necesidades, pero ya oraste en tu casa. Ya hemos creído, porque la cosa es que tú des los pasos necesarios, los pasos de fe. Así que en esta hora, que la paz de Dios sea sobre tu vida y tu familia. Un minutito solamente dame para comentarte. Este miércoles vamos a tener nuestra capacitación en vivo y presencialmente. Ya nos pidieron la oportunidad de quedarnos más tiempo entre semana. Los domingos seguimos igual, pero entonces este miércoles te esperamos. Vamos a tener cupo limitado porque queremos orar por las familias, crear un ambiente de adoración. Y el viernes también en el programa de Florece. 20 mujeres, vengan su familia, reciban la palabra aquí y vamos a ministrar al final, porque sé que el Espíritu Santo quiere hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Así que te esperamos en esta semana. Dios te bendiga y adoremos a Dios, adoremos a Dios, adoremos a Dios. Adora un momento, adora un momento. Gracias, Jesús. Gracias. Ven, Espíritu Santo.